¿Cómo están? Gracias a Dios. Me da gusto estar nuevamente ocupando este lugar y no sé por qué me siento nervioso. Me siento hoy nervioso y no sé, pero voy a tratar de hacerlo mejor y sobre todo dejar que Dios use mi vida y Dios hable a través de ella. Entonces yo también deseo que usted esté dispuesto, que su corazón esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios en este día. Estamos en una serie estamos en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia en Corinto. Y el apóstol Pablo, cuando yo leo la Biblia, cuando comienzo a leer sobre él, me doy cuenta de que es una persona que realmente se preocupa por las personas. Es una persona que le gusta estar tras ellas y buscándolos y hey, ¿qué está pasando? Y eso y eso otro. Y siempre es bueno que nosotros tengamos personas así en nuestra vida, ¿verdad? Que nos estén acarreando, trineando. Y siempre es bueno esto, pero quiero que vayamos a la Biblia. Acompáñenme en la Biblia. Los versículos que corresponden para este día es en el capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pero antes de ir ahí, yo quiero que me acompañen al capítulo 12. No es en el versículo en el que yo me quiero centrar, pero quiero usarlo como introducción, como un apoyo para introducirme a mi mensaje. Entonces acompáñenme a capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. Y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 27. Le repito, no es mi base del sermón, pero solamente lo quiero usar como una introducción. Y dice el 12, póngale mucha atención y sígame con su vista. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ahora vamos al versículo 27 y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que quiero que usted note en estos versículos o usted recuerde o tenga en mente en este momento es que usted que está sentado en esa silla, yo que estoy de este lado, formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo, al ser miembros de esta iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es como la Biblia lo ejemplifica. Es como la Biblia quiere expresar o a darnos a entender cómo es que trabajamos siendo el cuerpo de Cristo. Y así como nuestro cuerpo, como su cuerpo, tiene diferentes miembros, brazos, piernas, ojos, orejas, y cada quien trabaja a su forma, pero juntos es eso, trabajan en conjunto para al fin dar el resultado del funcionamiento completo de nuestro cuerpo. ¿Sí? La oreja no hace lo mismo que el pie, pero juntos trabajan para llevarme a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de Cristo funciona de la misma manera. El hermano Toño no es la misma persona que Javier, pero juntos venimos a formar el cuerpo de Cristo con un propósito divino. Y quiero que usted también note que no es lo mismo una persona completa, ¿sí?, con su cuerpo completo, a una persona que a lo mejor no tiene una pierna. No van a funcionar igual, ¿sí? No van a caminar igual, a lo mejor uno va a ser un poco más lento que el otro, pero yo quiero que usted vea que esto es totalmente antinatural. No puede haber una división en ningún cuerpo, a lo mismo que dentro del cuerpo de Cristo no puede haber ninguna división. Y es ahí a donde yo quiero llegar en esta tarde. Pero antes de entrar de lleno al mensaje, quiero decirle rápidamente un contexto de lo que estamos hablando para que usted lo entienda mejor. En la antigua Grecia había una ciudad muy grande, que esta ciudad se llamaba Corinto, ¿sí? No Corintio, Corinto.
Y en esta ciudad era muy importante, muy importante, porque era una ciudad que tenía mucho poder adquisitivo, mucho dinero. Era una ciudad que tenía, se me va la palabra, se me fue la palabra. Había mucho mercancía, mucho comercio, gracias, esa palabra buscaba. Había mucho comercio dentro de esta ciudad. Por lo mismo, había pues mucho flujo de dinero. Y también una cosa importante aquí es que en la iglesia de Corinto había una diversidad cultural. Es decir, como en el contexto en el que usted y yo estamos, había naciones representadas de todo tipo. Había judíos, pero también había muchos gentiles. Y estos gentiles eran los que no eran judíos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, cuando comenzó a hacer sus viajes misioneros, en Corinto fue de los primeros lugares donde el apóstol Pablo fundó una iglesia. Y en esta iglesia era una iglesia fuerte, era una iglesia muy fructífera, donde había dones, donde era manifestado el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia bien establecida y bien fructífera. Pero resulta que, como en toda congregación, en toda iglesia, pues comienza a haber ciertos problemas dentro de ella. Y en esta iglesia empezaron a haber ciertos problemas que el apóstol Pablo quiso empezar a corregir dentro de la iglesia. El problema que vamos a hablar hoy no es el principal, pero es uno de los problemas del que quiero hablar hoy. Era que dentro de la iglesia estaban surgiendo muchas divisiones. Dentro de la iglesia estaba habiendo muchos roces, muchas fricciones entre los hermanos, que esto estaba provocando que la iglesia se dividiera. Y esto el apóstol Pablo no lo veía de la mejor forma. También había problemas como un problema fuerte de inmoralidad sexual. O también había problemas fuertes como un desacuerdo en sus prácticas que tenían. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Lo que yo me quiero centrar en este día es en las divisiones. En las divisiones que estaban surgiendo en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo comienza a exhortar a los miembros sobre sus divisiones y les empieza a exhortar y a decir que tienen que vivir adecuadamente, correctamente, con un estándar cristiano y mantener la unidad en la fe. Y hay algo que me llama mucho la atención en estos versículos, y ahora sí quiero que me acompañe a la Biblia en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo 16. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista. Pero quiero que le ponga mucha atención al versículo 10, que es donde yo me quiero quedar en mi mensaje, ¿sí? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pero yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y mire, me voy a permitir volver a leer el versículo 10 únicamente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Diga conmigo: divisiones.
sino estéis perfectamente unidos, diga conmigo, unidos, en una misma mente y en un mismo sentir. Fíjese, lo que me llama la atención de esto es lo siguiente. Esta carta la escribe el apóstol Pablo en el griego koiné. El apóstol Pablo hablaba en griego, la carta estaba dirigida a los griegos, ¿sí? Entonces, hay un juego de palabras aquí en las traducciones, en las transliteraciones y de todo este asunto, pero se lo voy a explicar de una manera muy fácil. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando no hay entre vosotros divisiones, la palabra divisiones escrita en el griego koiné se dice chismata, ¿sí? Chismata es la palabra escrita en griego. Y chismata, traducido al español, significa romper o rasgar, ¿sí? Romper o rasgar. Pero yo quiero ser un poco más exagerado en mis palabras, captar un poco más su atención. Y no quiero llamarle raspar, ni rasgar, ni romper. Quiero llamarle mutilar. Mutilar. Y es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, hey, que entre ustedes no haya mutilaciones. No quiero que haya mutilaciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué mutilaciones? ¿Por qué decido usar esa palabra? Bueno, mutilaciones, hermano, significa cortar o cercenar una parte del cuerpo, y más particularmente un cuerpo viviente, ¿sí? No es lo mismo que una persona nazca sin una pierna a que una persona que vive, respira y alguien le corte una pierna. Eso es totalmente diferente y eso es una mutilación. Cuando alguien pierde un miembro de su cuerpo estando vivo o en un accidente, o alguien quiere ocasionarle un daño y corta un miembro de su cuerpo, eso es una mutilación. Y su cuerpo está vivo. Y es por eso que yo quiero exagerar un poco en mis palabras, porque las divisiones es como una mutilación al cuerpo de Cristo. Las divisiones dentro de la iglesia es como si nosotros mismos estuviéramos mutilando nuestro cuerpo. Puedo notar la preocupación del apóstol Pablo al escribir esta carta, porque él mismo se estaba dando cuenta del daño que la propia iglesia se estaba provocando. Se estaba automutilando. Y todo, ¿sabe por qué fue ocasionado todo esto? Por poner su mirada en el hombre y no en Dios. Su mirada, que tenía que estar en Cristo, la bajaron para ponerla en el hombre. Este era el problema. Y esto a mí me enseña, hermano, lo delicado que puede llegar a ser las divisiones dentro de la iglesia. Realmente es un tema delicado que haya contiendas dentro del cuerpo de Cristo. Yo mismo puedo dañar el cuerpo de Cristo. Yo. No tiene que venir absolutamente nadie de fuera. No puede venir una persona que quiera dividir a la iglesia afuera. No, aquí mismo adentro nosotros podemos dividir el cuerpo de Cristo. Podemos dañar el cuerpo de Cristo. Y hay muchas cosas que yo puedo estar haciendo, muchas acciones que yo puedo estar haciendo para mutilar ese cuerpo. La carta del apóstol Pablo es muy transparente. Es muy fácil de detectar cuál es el problema, quién lo está ocasionando y por qué. Es muy fácil que lo leamos y lo entendamos. El problema es que había una ruptura, había una herida fuerte dentro del pueblo de Cristo, dentro de la iglesia, porque se estaban formando partidos, se estaban formando grupos dentro de la iglesia. Y mire, para que usted lo entienda mejor, en la antigua Grecia era muy conocido, era muy conocido, que había demasiados filósofos y pensadores, ¿sí? Había muchos filósofos y Grecia era muy conocido por sus debates filosóficos públicos. En ese tiempo los hombres salían a pasear a la calle, a caminar, y se topaban de repente con los filósofos allá hablando que la luna, que el sol, que la vida, que el hombre,
tantas cosas, dando sus opiniones, y el que pensara de la manera más retorcida era el mejor. En verdad. Y entonces la gente le gustaba seguir a estos filósofos. Por eso cuando usted estudia la historia o la filosofía, se da cuenta que Platón, Aristóteles y tantos filósofos tenían muchos alumnos, porque la gente los seguía. La gente prefería y decía, a mí me gusta cómo habla él. Él tiene muy buena dicción, pero no me gusta esa idea. Yo quiero seguir a él. Y se iban, lo seguían a ellos. Yo pienso que en este tiempo Corinto estaba siendo influenciado por esa sociedad. Y ellos empezaron a hacer esos partidos de que, híjole, a mí me gusta mucho cómo predica Pablo. Yo me voy a ir con Pablo. Y empezaron a hacer este tipo de divisiones. Y yo me imagino que un grupo de ellos decía, es que ¿saben qué? Nosotros estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la iglesia. Estamos siguiendo a Pablo. Nosotros somos los que estamos bien con Dios. Y quizá otro grupo podía decir, no. Discúlpame, pero nosotros estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poderes y en dones espirituales. Es un gran hombre, es un magnífico hombre de Dios. Nosotros estamos siguiendo a Apolos. Nosotros estamos bien con Dios. Y otro grupo se levantaba y decía, no, ustedes están equivocados. Nosotros estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero de entre los apóstoles. Estamos siguiendo las pisadas del hombre al que Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. Nosotros estamos siguiendo a Cefas. Cefas era Pedro, el apóstol Pedro. Nosotros estamos bien con Dios. Y un grupo más se levantó y dijo, carnales. No, ¿qué es eso que están ustedes diciendo, por Dios? Se nota su pecaminosidad. ¿Cómo que están siguiendo al hombre? Nosotros seguimos a Cristo. Y nosotros somos los que estamos bien con Dios. Este tipo de partidos que empezaron a hacer ellos fue lo que ocasionó esta ruptura en la iglesia. Pero déjeme decirle que incluso los que seguían a Cristo iban por un mal camino. Porque estos seguidores de Cristo estaban haciendo la exclusión de personas. Estaban causando la división dentro de la iglesia. Y esto nos enseña solamente una cosa. No importa a quién yo siga. Yo puedo seguir a Cristo mismo. Pero si mis decisiones están ocasionando una ruptura o una herida dentro del cuerpo de Cristo, yo no estoy alineado en el camino de Cristo. Así pueda yo seguir a Cristo mismo. Si lo que digo, lo que pienso, lo que hago, lo que decido, divide al cuerpo de Cristo, yo no voy en el camino de Cristo. Quizás sea un poco difícil de entender y decir, no, es que eso no pasa hoy en día. Sí pasa. Sí sucede dentro de la iglesia. Resulta que a lo mejor a alguien de nosotros nos gusta más cómo habla tal persona, o cómo entiende mejor las escrituras o cómo ora esta persona. Y preferimos, no sé, recargarnos más de un lado o de otro. Y mire, en sí no está mal. En sí no está mal el querer preferir a ciertas personas o así. Lo que está mal es, si mi mirada está en Cristo, desviar mi mirada de Cristo y fijarla en el hombre. Ahí es donde cometemos un grave error. Cuando desviamos nuestra mirada de nuestro Salvador, hermano, perdemos el piso. No encontramos rumbo. Y esto puede ocasionar una lejanía y pérdida de nuestro propósito. Hay muchas cosas que yo puedo estar, a lo mejor aquí en la iglesia no tenemos el problema de ser partidarios, ¿verdad? Aquí no andamos que, no, yo con este y yo con aquel, y a lo mejor no existe ese problema. Pero hay muchas acciones que yo puedo estar haciendo que estén provocando una división dentro de la iglesia. Una de ellas puede ser la falta de perdón. La falta de perdón puede provocar una grave herida, una grave mutilación en el cuerpo de Cristo.
Mire, en la Biblia hay un ejemplo, hay una parábola que se le conoce como la parábola del siervo malvado. Y esta parábola habla de que había un hombre que le debía muchísimo dinero a un rey, mucho dinero. Entonces un día el rey va con este hombre y le dice, a ver, pues, ¿qué onda con la deuda que traemos? Y el otro hombre, híjole, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo pagarte. No puedo, o sea, por más que junto dinero, tengo que usarlo en otras cosas, no puedo pagarte, es mucho el dinero que... Y el rey le dice, a ver, espérate, yo sé que no me lo puedes pagar, yo sé que me quieres pagar, pero no puedes, te perdono, no me debes nada, así déjalo ya, pero es que así déjalo ya, vive tranquilo. Entonces este hombre muy contento porque le fue perdonada esa gran deuda, pues ahí está celebrando y todo, pero se acuerda que él tiene otro deudor que le debe a este hombre. Entonces este hombre va y busca a esa otra persona y le dice, hey, ¿me debes dinero? Sí, pero es que sabes que no quiero pretextos, págame ya. Oye, espérame, es que mira, para fin de mes, nada, hoy, págame hoy, me debes mucho dinero, págame ya. Y si no, a la cárcel. Pues no le pudo pagar y fue y lo agarró y lo metió a la cárcel. Cuando el rey se da cuenta de esta acción, manda a matar a este hombre por malagradecido. Quizá el rey dijo, yo te perdoné y no pudiste perdonar tú al que te debe. Y esta historia nos enseña algo muy particular a nosotros, hermano. Yo no conozco a totalidad su vida, yo conozco mi vida, yo conozco mis errores, yo conozco mis fallas. Y yo sé que tanto me ha perdonado Dios. El pecado me tenía alejado de Dios. Pero Dios en su gran amor y misericordia envió a su único hijo a esta tierra a humanarse por mí, a morir en una cruz y a pagar el precio de mi pecado. Yo tenía que estar colgando de esa cruz. Yo tenía que estar entregando mi vida por mis pecados. Pero Jesús vino y tomó mi lugar. Me salvó de una gran deuda. Perdonó mi vida. Ahora, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? ¿Qué está ocasionando que yo perdone a mi hermano? ¿Qué te pudo hacer? Ponte a pensar, ¿cuántas ofensas le hice al Señor y aún así me perdonó? ¿Qué tanto te puede hacer un simple mortal que tú no lo puedas perdonar? No mutiles el cuerpo de Cristo evitando perdonar. Tienes que ser movido en gracia y en misericordia por el amor de Dios, y tú en humildad, en sencillez, te tienes que parar e ir hasta con tu hermano, perdóname o te perdono, cualquiera de las dos. Evitemos cercenar, evitemos lastimar al cuerpo de Cristo. Acompáñeme a la Biblia, yo quiero que usted lo lea con sus ojos y lo entienda con su corazón. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dígame amén cuando lo tenga listo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si Dios perdonó mi vida, es una responsabilidad mía que tengo que cumplir, perdonar a mi prójimo.
¿Sabe qué otra cosa puede estar ocasionando una fuerte división dentro de la iglesia? El desinterés ante la necesidad. Si yo no estoy interesado en la necesidad que está pasando mi hermano, puedo estar ocasionando una fuerte mutilación al cuerpo de Cristo. Mire, hay una historia que yo desde niño conocí en la escuela dominical o en películas, no sé. Pero me gusta mucho cada vez que la recuerdo. En el 1800, ¿quién sabe qué? Muy lejos. Hubo un hombre alemán. Su nombre era George Müller. Este George Müller era un hijo de Dios, era un pastor, pero él no cerró sus ojos ante la necesidad. Él un día vio a unos niños muriendo en la calle sin el cuidado de sus padres. Él vio a unos niños hambrientos pidiendo comida, buscando comida en la basura, porque no tenían a sus padres, eran huérfanos. Y George, era tanta la necesidad que él vio y era tanto el amor de Dios en la vida de él, que él dijo, yo no me puedo quedar así. Si yo estoy viendo eso es porque el Señor quiere que yo haga algo. Y entonces empezó a recoger a todos estos niños en la ciudad y fundó un orfanato. Pero él vio que la necesidad realmente era inmensa, que no era suficiente con poner un orfanato en la ciudad. Tenía que poner más y más y más y más. Se calcula que George Müller llegó a guardar o a cuidar la vida de más de 10,000 niños. Obviamente no todos juntos en un solo lugar, había muchos lugares esparcidos por todo en aquellos lugares, pero llegó a cuidar a más de 10,000 niños, de alimentarlos, de guardar su vida, de proteger su integridad, de instruirlos en el camino del Señor. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Y mire, yo siempre lo he pensado así. Si el Señor me está mostrando a mí lo que le hace falta a mi hermana, es porque quiere que yo haga algo. Es como cuando nuestra mamá nos regañaba. Bueno, a mí todavía puede que me pase que mi mamá me regañe de que si voy caminando y pisé un zapato y me seguiré, ¡hey! Recógelo, lo pisaste y no lo recogiste, ¿sí? ¿Por qué no lo recogió mi hermano? Porque mi hermano ni siquiera está ahí, él no lo vio, él no lo pisó, lo pisé yo, lo vi yo tengo que hacerlo, ¿sí? Así es la necesidad dentro de la iglesia. Si tú estás viendo la necesidad, es porque Dios te la está mostrando a ti, es porque quiere que tú hagas algo. No estés esperando a que el pastor lo haga, no estés esperando a que los líderes atiendan, hazlo tú. Dios te está dando la bendición de que tú suplas en esa necesidad. Y quizá muchos pudieran decir, pues es que, ¿cómo estoy viendo un hermano que necesita una chamarra en tiempo de frío? Y quizá yo voy a decir, no, pues es que yo apenas traigo la mía, no traigo dinero para ayudarle con una chamarra. Hermano, Dios quiere ver tu intención. Dios quiere ver tu corazón movido por la misericordia. En el momento en que tú humildemente decidas servir a tu hermano, el Señor va a suplir en ese momento. El Señor va a suplir. Mire, este hombre, George Müller, dice que él llegó a juntar en toda su trayectoria de los orfanatos, llegó a juntar a millones y millones de libras, que serían millones y millones y millones de dólares. Y él nunca pidió ni uno solo. Él nunca fue a tocar puertas a las fundaciones. Él nunca andaba por las iglesias pidiendo dinero, ayuda. Y no estoy diciendo que eso está mal. Simplemente él supo que su único provisor era Dios. Y él todo lo que necesitaba iba ante la presencia de Dios y oraba, Señor, me hace falta esto. Y hay un testimonio que está escrito por él, que dice que un día no tenía que darle de comer a sus niños en un orfanato.
No había que comer. Entonces él va y ora y le dice: Señor, hoy no tenemos que comer, súplenos. Y en ese momento dice que llegó a la puerta un panadero. Y el panadero dijo: ¿saben qué? Yo anoche sentí que el Señor me levantó y me dijo: ponte a hornear mucho pan, y en la mañana quiero que vayas y lo regales al orfanato. Y pues aquí lo traigo. Y cuando estaba en eso llegó alguien más, el lechero. Oigan, ¿sabe que ando repartiendo leche, pero se me descompuso el auto y no lo voy a arreglar y la leche se me echará a perder? Tómensela ustedes. Y el Señor suplió. No le tengas miedo al bolsillo. No le tengas miedo a bendecir a alguien más. Si Dios te está haciendo ver la necesidad, Dios te va a dar con qué la suplas. Pero Dios quiere ver nuestra buena intención. Dios quiere ver nuestro corazón. Si tú evitas ver la necesidad, tú estás lastimando al cuerpo de Cristo. Estás ocasionando una división dentro de la iglesia. Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Me dice un amén cuando yo lo tenga listo. Primera de Juan 3:17. ¿Listo? Dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El apóstol está diciendo: hey, si tú estás viendo la necesidad y no estás haciendo nada, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en ti? Hagamos lo que hagamos, tenemos que ser motivados por el amor de Dios. Hagamos lo que hagamos, tenemos que obrar bajo el amor de Dios. No podemos, hermano, llegar a ser egoístas en las necesidades de la iglesia. Hay algo importante que es muy necesario dentro de nuestra congregación, y es que debemos ser movidos por el amor de Dios. Si el amor de Dios permanece en mi vida, yo podré ver y podré actuar ante la necesidad de mi hermano. El amor de Dios en mi vida se verá reflejado en mis acciones a los demás. Cuando el amor de Dios habita en mí, no hay espacio para vivir de manera egoísta. Mi único deseo será mostrar ese amor al que más lo necesita. Si usted llega a pensar de una manera egoísta, esto también es algo que va a lastimar al cuerpo de Cristo. El interés personal. Y mire, no está mal que usted se preocupe por usted. Al contrario, si usted tiene una necesidad, atiéndala. Usted tiene que estar bien para ayudar a alguien más. Pero fíjese lo que dice la Biblia, último versículo, acompáñenme, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Y póngale atención, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjese, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Yo tengo una necesidad, ok, atiéndela y te vamos a ayudar, pero también fíjate en la necesidad de alguien más. Usted no esté esperando a que vengan y suplan mi necesidad siempre. Usted tiene que suplir la necesidad de alguien más. Mire, yo le aseguro esto:
Si usted atiende la necesidad de mi hermano, de mi prójimo, cuando usted tenga la necesidad, alguien más la va a suplir por usted. Estoy seguro. Pero Dios quiere ver su corazón. Dios quiere ver su interés porque la iglesia permanezca unida. Dios quiere ver el interés en nosotros en mantener a la iglesia unida sin divisiones, sin rupturas, sin heridas. Mire, ya estoy por terminar. Y voy a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Acuérdense que divisiones era como ruptura, como romper, como lastimar. No hay entre vosotros divisiones. Póngale atención a esto, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Sí? Perfectamente unidos. Aquí me quiero detener un poco. Les repito, cuando Pablo escribió esta carta usa el griego koiné. Y en la parte donde dice, sino que estéis perfectamente unidos, la palabra en el griego koiné es catartizo. ¿Sí? Perfectamente unidos se resume en una sola palabra y es catartizo. Y esta palabra catartizo, la traducción al español significa es ajustados. ¿Sí? Ajustados. Entonces, leyéndolo así, dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis ajustados en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿sabe qué significa ajustados? Ajustados significa completar, reparar, restaurar o remendar. Esto significa ajustados. ¿Qué es lo que me está enseñando ahora la palabra de Dios? Que yo, como miembro del cuerpo de Cristo, puedo llegar a ocasionar una fuerte división, lastimar al cuerpo de Cristo, pero yo tengo la responsabilidad y tengo la habilidad de reparar el daño, de sanar la herida, de restaurar la división. Así como yo lastimé, yo también la tengo que sanar. No tiene que venir un pastor a unir a la iglesia. No tiene que venir un predicador a sanar la herida que nosotros provocamos. Nosotros mismos tenemos que sanar esa herida. Mire, si la cantidad que somos dentro de la iglesia, únicamente 2 personas tuvieran un problema entre ellas, no es algo que solamente va a afectar a esas 2 personas, es algo que nos va a afectar a todos. Es como cuando usted anda descalzo en su casa y de repente pasa por un mueble y ¡pum! En el dedo chiquito del pie. ¿Verdad que uno no siente que te duele el dedo? Sientes que te duele hasta el pelo y gritas y ¡ah! Y haces coraje porque te lastimaste el dedo. Aunque sean 2 personas las que tienen el problema, por un problema así de pequeño, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y atender lo que tengamos que hacer, ya sea perdonar, ya sea atender la necesidad de alguien más, o ya sea dejar de pensar únicamente en mí. Hermano, la desunión es antinatural. Cuando un niño se quiebra un brazo, los papás no lo dejan así a su suerte. Lo llevan al médico y el médico comienza a restaurarle el brazo, porque lo más normal es que su brazo esté unido, no desunido.
Eso es antinatural. Es antinatural que la iglesia permanezca en desunión. Dios espera de nosotros unidad. Mire, no es la primera vez que yo predico de esto. Cuando yo supe que iba a predicar de este tema, la verdad yo dije, ¡ay, otra vez! Porque es como la tercera vez que yo hablo sobre la unidad. Y mire, aquí está el pastor Kid y está el pastor Nico. Yo no elijo a mi gana lo que voy a predicar. Yo tengo un orden y a mí se me dice, usted va a predicar de esto. Pero yo pude notar algo. Si el Señor está insistiendo en la unidad dentro de la iglesia, es porque no hemos hecho caso. Es porque Dios sigue esperando que obremos, que actuemos, que atendamos esta necesidad. Yo tomé mi parte. El Señor me habló a mí directamente y me dijo qué es lo que yo tengo que hacer para permanecer en esa unidad. Yo espero que el Espíritu haya hablado hoy a su vida y le haya hecho ver su parte y usted pueda atender la necesidad. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y vamos a orar a Dios. Y me gustaría que primeramente usted le pida perdón a Dios. Quizá hemos estado haciendo ciertas cosas, ciertos detalles que han lastimado al cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, si el Señor ya le mostró qué es lo que usted tiene que hacer como cuerpo de Cristo para mantener la unidad, pídale al Señor que le diga cuándo va a hacerlo, cómo va a hacerlo, que lo dirija para cumplir con esta necesidad dentro de la iglesia. Señor, te damos gracias en este día por ser tan bueno con nosotros, por mostrarnos una gracia inmensa, una misericordia inmensa en nuestra vida. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por hacerme libre del pecado. Pero así como tú me has perdonado, enséñame a perdonar a mi hermano. Yo quiero mantener la unidad en esta iglesia. Yo quiero mantener la unidad en este lugar donde tú me has plantado. En esta tarde yo entendí que cualquier cosa que yo haga, pero si desenfoco mi mirada de ti, no va a funcionar. No va a funcionar. Señor, yo te pido que redirijas mi mirada hacia ti. Yo no quiero estar viendo al hombre, yo no quiero estar viendo al líder, yo quiero estar viéndote a ti. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en los corazones. Gracias por tu palabra en esta tarde. Amén.